Hola, el día de hoy en la materia de español vamos a hacer un repaso de los tiempos verbales que ya hemos estado trabajando con ellos. En especial, y el día de hoy vamos a hacer del pretérito y el copretérito. Entonces les doy los buenos días, hoy 14 de diciembre y vamos a comenzar. Entonces, bienvenidos a esta clase y para ello vamos a ver un video donde recordaremos cuáles son los tiempos verbales que se utilizan en el tiempo pretérito. Bueno, más bien, ¿cómo es el tiempo pretérito y copretérito? Hola chicos, el día de hoy trabajaremos con los tiempos verbales. ¿Qué son los tiempos verbales? Bueno, pues pasado, presente y futuro, pero hoy nos centraremos únicamente en el pasado. Pero, ¿qué es el pasado? Bueno, cuando hablamos del tiempo pasado nos referimos a las acciones que ya sucedieron. Por ejemplo, ayer caminé. En esta oración, caminé se refiere a mi acción y es una acción que ya realicé, que ya se quedó en el pasado. Existen dos formas de que nosotros expresemos el tiempo pasado. La primera es conocida como el pretérito y el pretérito nos indica estas acciones pasadas que se realizaron en el pasado pero que ya terminaron. Por ejemplo, dormí es una acción que se quedó en el pasado y que ya terminó. Otro ejemplo es lloré y viajé. Veamos los ejemplos de oraciones en pretérito que extrajimos de una biografía de un personaje histórico conocido como Frida Kahlo. Entonces, por ejemplo, veamos. Número 1. Frida nació el 6 de julio de 1907, en donde encontramos un verbo en pretérito, el cual es nació. Seguimos. Número 2. A los 18 años sufrió un accidente. Y entonces observamos otro verbo en pretérito que es sufrió. Y por último tenemos aprendió a pintar y elaboró obras que revolucionaron el mundo del arte, en donde observaremos dos verbos en pretérito que son aprendió y elaboró. Es importante que tú recuerdes que los verbos conjugados en pretérito que terminen en vocal tónica siempre se van a acentuar, ¿no? Y yo te muestro aquí algunos ejemplos en donde veremos estos verbos. Por ejemplo, llegué, estudié, bailó, murió, viajó. Son verbos, son acciones en pretérito que por terminar en vocal tónica deberán acentuarse, siempre irán acentuados. La siguiente forma de expresar el pasado es el copretérito, y el copretérito se refiere a estas acciones que ya se realizaron, pero que se repitieron o en su momento no se concluyeron, es decir, que no se terminaron. Fueron acciones que constantemente se estuvieron realizando o que también se realizaron a la par de otras acciones. Por ejemplo, trabajaba es una acción en copretérito, vivía también es otra acción en copretérito y por último, estudiaba. Veamos con un ejemplo de igual forma en una biografía. Número 1. Van Gogh estudiaba arte. Número 2. Pintaba su obra desde su habitación en el sanatorio. Y número 3. Vivía en una profunda tristeza y soledad. Podemos ver que en estas frases que extrajimos de una biografía de Vincent Van Gogh, se retoman algunas acciones que están en copretérito, es decir, son acciones que el personaje realizaba constantemente o que nunca se concluyeron. Y en este ejemplo veremos que tenemos algunos verbos como estudiaba, pintaba y vivía. Bien, ahora este tiempo verbal, el copretérito también tiene una terminación. Si nuestros verbos terminan en ar, si nuestros verbos en infinitivo terminan en ar, entonces la conjugación la escribiremos con la terminación aba. Por ejemplo, tenemos aquí tres verbos que terminan en ar y son llegar, hablar y enseñar. Pero yo los voy a conjugar en el tiempo, o los voy a conjugar en el tiempo copretérito. Por lo tanto, mis verbos quedarán de la siguiente forma. Llegar
llegaba. Hablar, hablaba. Enseñar, enseñaba. Todos terminan en aba. Muy bien, ahora, si el infinitivo termina en er o ir, entonces los verbos en copretérito llevarán la terminación ia. Por ejemplo, en el video te puse 3 verbos que terminan en ir, que son dormir, reír y venir. Y la conjugación en el tiempo copretérito, entonces quedaría de la siguiente forma. Dormir, dormía. Reír, reía. Venir, venía. Te invito a que tú revises distintas acciones, distintos verbos y los puedas conjugar tanto en el tiempo pretérito como copretérito. Entonces, una vez que ya hemos revisado este material, vamos a hacer una actividad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a resolver esta actividad que nos dice. El pretérito es el tiempo verbal que se refiere a un acontecimiento que ya pasó. Llegué tarde. El copretérito manifiesta una acción que sucedió al mismo tiempo que otra, todo en pretérito. Nosotros corríamos por la playa, o una acción que se repitió constantemente, ¿de acuerdo? Entonces nos dice esta actividad. Recorta los recuadros y señala con una P si es pretérito y con una CP si es copretérito del verbo del texto. Entonces tenemos esta parte de aquí que ocuparemos, ¿de acuerdo? Para esta primera parte del ejercicio. Entonces tenemos un espacio, unas flores hermosas en el jardín, el hombre, otro espacio, carne, verduras y fruta. Aquellos niños, espacio, muy alto para salvarse. Tenemos otro espacio. La siguiente oración es, este es el libro de aventuras que, y espacio. El perro salvaje y bravo, espacio, al oso. Entonces, de estas frases, de estas palabras, más bien de estos verbos que tenemos aquí, los recortaremos, los pondremos, los pegaremos en estos recuadritos y le escribiremos si es pretérito o copretérito. La siguiente actividad nos dice, recuerda que los verbos de la primera conjugación en copretérito terminan en aba y en la segunda y tercera terminan en ia. Conjuga primero en pretérito y después en copretérito. Recorta las palabras de la derecha y pégalas correctamente. Entonces tenemos aquí, medir en pretérito. Tenemos de este lado ahora, lo siguiente que tendremos que recortar, yo, y por ejemplo sería, yo medí, ya acabé de medir. Tú, él, nosotros, ustedes y ellos. De acuerdo de estos verbos que están conjugados en pretérito o copretérito, elegiremos solo los que están en pretérito en el verbo medir. En la siguiente, abrir, que sería en copretérito. Recordemos que puede terminar en aba o en ia. ¿De acuerdo? Entonces, yo, y buscamos aquí, yo habría, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Después, el siguiente es decir, el verbo decir en copretérito. ¿De acuerdo? Entonces, buscaremos de igual manera cuáles son las palabras, los verbos que irían en esta parte. ¿De acuerdo? Cuando hayan terminado su actividad, por favor, envíenme una fotografía
Y si tienen alguna duda, déjenme en el chat, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos mañana.